en el Salmo 126, 5 y 6. Quisiera antes retomar lo que venimos hablando estos últimos 2 domingos. Estamos hablando acerca de la gracia de Dios, ¿sí? Para recordar una definición, la gracia de Dios es un regalo inmerecido de Dios, manifestado en la obra redentora de su Hijo Jesucristo y todo lo que podemos disfrutar si permanecemos en Él. Amén. Amén. Y esa gracia que recibimos, dijimos hace 2 domingos atrás, en nosotros produce frutos para la eternidad. En nuestras vidas produce ese fruto que vemos en Gálatas 5 para la eternidad. Es algo, cuando hay amor, ese amor va a prevalecer, puede terminar todo, pero el amor no va a acabar, dice su palabra, es un fruto de la eternidad. Y también, el domingo pasado, que si la gracia de Dios me alcanza a mí, nuestro llamado es poder compartir lo que de gracia hemos recibido. Y en esa dirección vamos a ir trabajando y charlando juntos esta palabra. Para aquellos que están anotando, el título de este sermón es Cultivando la buena semilla. Salmo 126, 5 y 6 dice, en la versión Reina Valera 1960, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Y a modo de introducción, podemos decir que los salmos son poemas de alabanza, de lamento, de sabiduría, de profecía, de confianza, de agradecimiento. Fueron escritos por distintos autores desde la época de Moisés, en el Salmo 90, hasta el retorno del cautiverio, en el Salmo 126, recorriendo, y esto a mí me impactó, 1000 años, ¿no?, de historia. Y el Salmo 126 es de autoría anónima, y el séptimo de una serie de 15 cánticos para peregrinos que iban a Jerusalén. Y en la primera sección del Salmo que vimos, en el versículo 1 al 4, hace referencia al maravilloso obrar de Dios en su pueblo tras ser liberado del cautiverio. Así como Dios obró en su pueblo para traer libertad del cautiverio, hoy también podemos dar testimonio en nuestras vidas que fuimos libres por el sacrificio de Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, si podemos recordar ese momento en donde nos llegó esa palabra, nosotros la creímos con fe y nos fue presentado a la persona de Cristo en nuestras vidas, fue una intervención milagrosa. Muchos de las personas que están en la Biblia muestran ese momento de conversión como una intervención milagrosa. Y hay algo gráfico que menciona estos versículos, que es en la costa en desierto, en una tierra desierta y árida en Israel, que vos decís no va a salir nada acá, ni siquiera nada, porque es desierta, en otoño de repente empieza a fluir un río caudaloso, y empieza con una pequeña, ¿sí?, línea de agua y después comienza a llenar y se forma un río en una tierra desértica, árida y sin vida. Y sabemos que esa agua de vida eterna es la que Cristo nos da, y también el río de su Espíritu inundando nuestras vidas. Y eso es algo milagroso que proviene solamente del Padre. Pero en esta segunda sección del Salmo 126 vemos un desafío muy enorme que se enfrenta a un sembrador. Y ese sembrador es: la tierra está dura, está difícil de trabajarla. Y tiene sus semillas, ahí las preparó, las seleccionó, y tiene que trabajar la tierra ahora, con esfuerzo, al rayo del sol, con paciencia, con dedicación, para poder generar las condiciones necesarias para que esa semilla sea sembrada en un terreno fértil y ésta pueda germinar
y crecer fuerte. Por eso es importante el riego, ¿no? Un buen riego en la tierra. ¿Cómo puedo regar esa semilla para que pueda crecer? Y si nosotros podemos tomar esta analogía, decir que la semilla es la palabra de Dios y puede relacionarse directamente con el mandato que Dios nos hace de sembrar el Evangelio del Reino en otros. Pero la pregunta que quisiera hacerte en esta mañana, y me quisiera hacer a mí también, ¿se trata solo de compartir el Evangelio y ya está? ¿Ya cumplimos? No. ¿O debemos hacerlo acompañado con clamor, con súplicas, con llantos? El salmista recuerda y nos recuerda que el gran gozo a menudo va precedido por una temporada de lágrimas. Quiero que en este momento el Espíritu Santo nos muestre esos momentos que nosotros estábamos en angustia, necesitados de la intervención de Él, y que en un momento esas lágrimas fueron transformadas en alegría. Amén. Así podemos cosechar de su favor y de su bien con regocijo. Hay un pastor, Meyer, del 1847, señaló que algunos escritores se empapan y remojan sus semillas antes de sembrarlas, y luego aplicó una idea que quería compartirles en esta mañana, que es bueno cuando los obreros cristianos empapan sus lecciones y discursos con sus oraciones y con lágrimas. Que no basta con sembrar, podemos hacerlo de manera generosa y constante, pero debemos agregar pasión, emoción, tierna piedad, fuertes llantos y lágrimas. Amén. Ahora sí, nos adentramos al desarrollo y podemos decir que la acción de plantar la semilla, la palabra de Dios, es testificar y anunciar el Evangelio eterno, pero esto debe ser con oración y con lágrimas. Pero a veces parece que no surge de nuestro corazón, pero eso es lo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Podemos encontrar en el rostro de Cristo compasión. Hoy la hermana hablaba de esta multiplicación de alimentos, y para el motivo, el impulso de Jesús al hacer este milagro fue la compasión de aquellas personas que estuvieron todo el día sin comer, lo estaban escuchando, y esa necesidad hizo que intervenga y de forma milagrosa, porque en su rostro había compasión. Amén. Y si buscamos un ejemplo, el ejemplo de compasión, en la Biblia encontramos a la persona de Jesús. Hebreos 5:7, para aquellos que están anotando, es importante, es clave, es parte de los versículos complementarios. Dice que mientras estuvo en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Esta gran reverencia es el temor reverente de Dios. A su vez también vemos que lo hacía por salvación. A esta oración, este clamor y lágrimas. No es casualidad que cada vez que Jesús estaba frente a la multitud, después se retiraba a orar. Y yo me preguntaba qué pasaba en ese momentos íntimos con Dios. Solamente era, y yo siempre pensé esto, es para fortalecer su vida porque estaba desgastado, o había lágrimas que estaban sembrando. Ahí esas lágrimas estaban preparando el terreno para la próxima oleada de personas y multitud que querían recibirlo a Él. Yo creo que ambas. Y hoy nos encontramos acá gracias a la oración de Jesús. Amén. Juan 17:20 dice, en esta oración de Jesús: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Amén. Y si es por primera vez en la transmisión que estás escuchando el nombre de Jesús, te digo, Jesús tiene un plan para tu vida, quiere encontrarse con vos,
tiene un propósito eterno. Solamente tenés que creer en Cristo Jesús para salvación. Entonces, nuestro mayor ejemplo, Jesús nos muestra cómo debe ser nuestra disposición frente al hecho de compartir el Evangelio eterno a los que aún no han escuchado o no han creído en él. Algunas semanas atrás, bastantes semanas atrás, me encontré con una frase que atravesó mi oración del día a día. Y lo escuchamos todos y quería recordarles: si disponemos nuestras vidas a la oración, Dios va a poner personas que necesiten arrepentimiento y conversión. A veces uno sale, ¿no?, todos los días a la calle y no se pregunta, más allá de las actividades y las rutinas que hay que hacer, ¿quién necesita de Cristo hoy? Y sería esa pregunta interesante hacerla a Jesús para que nos muestre y empezar a orar: Señor, de las personas que me cruce hoy, compañeros y compañeras de trabajo, en el tránsito, Señor, necesitan salvación, clamo por su vida, y encontrarnos en esa oración que el gran intercesor está haciendo hoy frente al Padre, también por salvación. Va a ser que en ese día el Espíritu Santo comience a dar convicción de pecado a las personas y comiencen a cruzarse en nuestro camino, y nosotros, como esos mensajeros que portan la buena semilla, pueden plantarla en ese terreno que antes fue regado con oración, con lágrimas. Qué bueno saber que el plan de salvación no se agota solamente en una vida que acepta las buenas noticias. No queda solamente en conversión, sino que cuando llega la palabra de Dios, cuando llega salvación a una vida, posee un efecto multiplicador. Habíamos escuchado en sermones anteriores como un ADN de multiplicación. Es decir, esa salvación alcanza a esa vida, a la familia, a toda una generación. Y así fue como sucedió, por ejemplo, se recuerdan con la mujer samaritana de Juan, capítulo 4, 39 al 42. Se encuentra con Jesús, se encuentra con el agua que brota de Cristo para salvación, y ella no puede contener eso, no se puede quedar con eso, necesita activar su vida e ir a anunciar. No, había conocido hace mucho tiempo a Jesús, lo conoció una tarde, y eso bastó para llevar y anunciar que había alguien, el profeta, un Mesías, el Mesías anunciado. Yo lo encontré y lo compartió, y las personas se acercaron a Cristo, y Jesús se quedó unos días ahí. También podemos ver un caso quizás un poco más extremo para mí, ¿no?, en Lucas 8:39, que era un endemoniado gadareno. ¿Sí? Nadie se acercaba a él, estaba en las tumbas, una persona peligrosa, rechazada también por la sociedad. No sabían qué le pasaba, y de repente se encontró con Jesús, fue libre de esa opresión y quiso seguir a Jesús. Y Jesús le dijo: no, tengo otro plan para tu vida. Ve y anuncia al resto. Y ahí, de un momento de ser un endemoniado o estar poseído por demonios, a ser un evangelista. Esa es la intervención milagrosa de Cristo, y trajo salvación. Porque el Señor ve y tiene tanta certeza que esa buena semilla va a producir frutos abundantes en nosotros. A veces nos cuesta vernos a nosotros porque vemos esa tierra seca en nuestras propias vidas, pero Jesús va a ver y ve el fruto que nosotros podemos dar, y ve el fruto de las personas que también puede dar para salvación a toda una región. Ahora, la pregunta es: ¿esas lágrimas mencionadas en el texto base se agotan solo en la oración, en el clamor por otros? La semilla debe ser plantada en un terreno fértil para ser cultivada. Tiene que tener cuidados para un crecimiento sano y fuerte, para que las inclemencias, para que los vientos, para que el sol no arruine ese brote. Tiene que estar cuidado. Y ese compromiso es nuestro compromiso hoy, de cuidar, de acompañar, de alentar, de edificar a aquellos que
han recibido ya la buena semilla. Hay hermanos, hermanas, personas nuevas o con años recorridos que necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro consejo, necesitan de nuestro oído, necesitan que le demos de lo que hemos recibido, que compartamos nuestro tiempo. Y todo esto, el cuidado de la semilla, se vincula con el discipulado. Y hoy recordamos, ¿no?, esto del discipulado de la mente de Cristo es un año importante para aprender a discipular, aprendiendo del buen discipulador que es Cristo en nosotros. Y vemos en la vida de Cristo Jesús que el discipulado lo hizo con amor, basado en amor, siempre. Me gustaría que podamos ir juntos ahora a Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Hoy vamos a recordar algunos pasajes que la mayoría de nosotros conocemos, pero el Señor quiere hablar porque su palabra es viva y eficaz. Juan 21, 15 al 17 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y en el contexto, ¿no?, vemos la restauración de Jesús en la vida de Pedro. 3 veces lo negó, 3 veces fue esa pregunta dirigida directamente a su corazón. Y vemos que Jesús, antes de que Pedro lo negara, intercede por él para que su fe no falte. Luego aparece esta restauración con ternura y amor. Pero me quería entrar dentro de esta historia y poder usar un poco nuestra imaginación y ver este escenario. Jesús está en la playa, tiene un pescado, no salió a pescar, pero él tiene un pescado en la parrilla, tiene el pan, y sus discípulos ahí están luchando con la pesca, ¿no?, el fracaso de una noche. Y de repente Pedro lo ve, se viste, nada, todos se acercan a Jesús, no lo habían aparentemente reconocido, y después uno dijo: sí, este es el Maestro, es el Mesías. Y me imagino que Pedro, al ver el pan y el pescado y el Mesías resucitado hablando con ellos y hablando con Pedro, y recibió esta pregunta: ¿me amas?, comenzó a sentir en su corazón restauración. Porque estoy seguro que Pedro estaba convencido de que Jesús lo amaba a él. Y gracia. Comienza a resonar en su interior un mensaje de gracia, de favor inmerecido. Ahí, en la persona de Cristo. Como un mensaje que decía: yo sabía que me ibas a fallar. Y tal vez lo hagas nuevamente en algún momento. Lo importante es que te amo y que correspondas a mi amor. Y ese es el mensaje que cada día Cristo nos hace a nosotros. Sé que vas a fallar, sé que vas a meter la pata en algún momento, pero yo te amo y mi amor no cambia y no se altera por vos y por mí. Y ese es el mensaje, es la gracia de Dios. Y ahora, ¿cómo correspondió Pedro a ese inagotable amor de Jesús? Y esa pregunta nos lleva a pensar que él
la respuesta fue obediencia al primer y segundo mandamiento, que está en Mateo 22, 37 al 39, que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Estaba hablando no solamente es que vos me ames a mí, sino que puedas amar a otros y puedas cuidarlo, puedas pastorearlo, puedas acompañarlos. Porque Jesús no solamente amaba a Pedro, sino que tenía un propósito. Y así como Pedro tenía un propósito, Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Por eso estamos acá. La gracia no se agota en nosotros. La gracia debe fluir a través de nosotros. Hay un propósito, hay un destino claro y evidente que ha quedado registrado en esta porción que hemos leído, que era discipular a otros. Qué amor tan grande, tan profundo, tan alto cantábamos en la escuelita, que no podemos ir ni por arriba ni por debajo de él. No sé si escucharon esa canción, pero yo a mí me quedó grabada. ¿Y qué amor tan grande tiene para nosotros Dios? Que ese mismo amor podamos ser esos canales de amor para otros. Y acá hay una palabra, dos palabras que a veces uno no lo entiende, porque algunos capaz que sí, pero uno no está relacionado con esto de pastorear ovejas. Pero dice apacienta y pastorea. Y cuando vamos al diccionario, apacentar es el hecho de dar alimento y nutrir, en este contexto a los corderos y a las ovejas. Pero hay una diferencia con la palabra pastorear. Pastorear significa un acto mucho mayor, que conlleva también el apacentar, pero significa que además de dar ese alimento nutritivo, el pastor debe cuidar de peligros externos a sus ovejas, como los lobos, de guiar a la misma a pastos verdes. Y Jesús le dice a Pedro, en primer lugar, apacienta mis corderos. En primer lugar, dice, apacienta mis corderos. Y podemos comparar o hacer una analogía, que esos corderos son aquellas personas que comienzan a transitar este camino con Jesús. Dar alimento nutritivo a tiempo. Esa palabra, ese versículo justo, esa oración. Pastorea mis ovejas, aquellos que llevan ya un camino recorrido, ya no son corderos, ya son ovejas. Y apacienta mis ovejas también. En Mateo 24, 45 al 46, en el contexto de los últimos tiempos, en el cual vivimos, en el cual se están desarrollando hoy, nos dice Mateo 24, 45 al 46, una pregunta nuevamente. Hoy es un sermón lleno de preguntas para nosotros. Que dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Dando alimento a tiempo. Que el Señor pueda encontrar esas características en nuestras vidas. Amén. Que el Señor pueda encontrar fidelidad y prudencia. Que nos encuentre compartiendo su palabra a otros. Sabemos que quizás un consejo o una palabra de aliento a una persona le pueda hacer bien. Pero tenemos una promesa del Señor, que cuando Él envía su palabra no vuelve vacía y cumple el propósito para el cual Él nos las puso en nuestra boca. Así que es tiempo de poder hablar su palabra en nuestra casa, en el trabajo, en la calle. Compartamos a Cristo y sabemos que esa palabra va a ir afianzando la fe, porque en Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y para creer en Cristo Jesús se necesita fe. Por eso es importante poder compartir su palabra, para que esa fe
sea impartida y aumente en las personas y lleguen a conocer también a Cristo Jesús. Y que no solamente asumamos el compromiso de hablar y testificar con nuestras vidas, sino que también tengamos ese compromiso de acompañar a otros en este camino hermoso que un bendito día decidimos transitar, que es el camino de una íntima relación con Jesús. Porque no solo se agota en la conversión, sino se tiene que desarrollar una relación íntima y profunda con Cristo. Y todos estamos aprendiendo de eso. Y con nuestros errores y con nuestros aciertos, que uno puede acompañarnos y ir todos en ese crecimiento. Esa es la palabra que hoy nos trae como palabra directiva, ¿no? Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Esa es nuestra dirección en este año para nosotros. Entonces, hermano, hermana, sea niño, niña, joven, adulto, todos somos llamados a acompañar a otros en el crecimiento de su fe. Todos somos llamados a acompañar a otros en el crecimiento de su fe. Así como Jesús, el buen pastor, lo hizo y hace con nuestras vidas, debemos ser imitadores de Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil, nosotros somos de esas ovejas, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un pastor. Amén. Fíjense la oración, ¿no?, de Jesús, esta declaración: Él es el buen pastor, Él nos conoce las mañas de las ovejas también, y ellas me conocen, y pongo mi vida por ellas. Que nosotros podamos poner nuestra vida, nuestro tiempo, por aquellas personas también que son necesarias acompañar en este camino de fe, en este recorrido. Y te invito a, esto quizás no saben de memoria, pero lo vamos a leer también y reflexionar. Ya estamos casi terminando, ¿no?, este tiempo de conclusión, pero quería que vayamos al Salmo 23. Tal vez lo recitamos. A mí me lo enseñaron cuando yo era muy chico, cuando no podía dormir de noche. Mi mamá me decía: no puedo dormir, anda a orar. Yo decía: pero no puedo dormir, no puedo orar. Bueno, entonces leí el Salmo 23, me decía. Y era como la pildorita para el descanso para mí. Y yo lo abría la Biblia y lo leía. Y la leí una vez, otra vez, hasta que de repente me dormía y encontraba ahí la paz y el descanso. Amén. En su palabra, sin saber, ¿no?, sin querer, tal vez sin tener una intención consciente de esto, era su palabra tratando en mí. Pero el Salmo 23 nos muestra cómo debemos ejercer ese ministerio pastoral. No depende de nosotros, no depende de un pastor, ¿sí?, que tiene ese ministerio. Todos somos llamados a crecer en los 5 ministerios. Todos debemos ser pastores, todos debemos adorar al Señor, todos debemos aprender a profetizar, a evangelizar, a enseñar su palabra. Todos somos llamados a la unidad de la iglesia. Todos somos llamados a desarrollar esto en nosotros. No solamente el pastor, somos nosotros también que debemos ir y discipular a otros y acompañarlos. Jesús es el buen pastor, el pastor de cada uno de nosotros, y Él nos conoce. Él es el buen pastor y se asemeja a un buen agricultor, ¿no?, también, porque cuida esa semilla para que dé el rinde esperado. Vamos a el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiero que tengamos en mente primera de Pedro 5:10, porque acá habla de que el Señor nos provee y nos da alimento a tiempo. Y nosotros también debemos hacerlo. Esa palabra de Dios que guía, que libera,
que ilumina y que edifica nuestras vidas. Amén. Y de esa forma se perfecciona su obra en nosotros. Cuando nosotros damos ese alimento a tiempo, esa palabra que a veces nos alienta, a veces nos redirecciona nuestras decisiones, es la forma en que Dios usa para perfeccionar nuestras vidas y debemos compartirlas a otros también. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Él nos reconforta, Él nos cuida. Nuestro pastor, el pastor de pastores, Cristo Jesús, cuida de la salud de nosotros, está atento a la sanidad de nuestra alma. Y que nosotros también podamos estar atentos, con un oído en el corazón de Dios y el otro en la necesidad de las personas. De esa forma también se perfecciona su obra en su iglesia, en cada uno de nosotros. Pero qué bueno que el versículo 3 dice: confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Amén. Ese amor, esa guía, esa dirección que nos conduce a la voluntad de Dios y al propósito divino a cada uno de nosotros. También debemos ser esas herramientas o esos instrumentos en la mano de Dios que también procuran conducir a otros, invitarlos a cumplir la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios se ejecute en toda su plenitud en las personas. Y de esa forma la iglesia es afirmada, se afirma al encontrarse dentro de la voluntad de Dios, al saber y estar seguro que hay paz y hay tranquilidad y hay avance cuando una iglesia camina firme bajo la voluntad de Dios. Amén. El versículo 4 dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bueno es saber que con la oración y el consejo podemos compartir a otros de Cristo y evitar que a veces la tendencia a nosotros es tomar atajos en la vida, atajos de procesos, atajos y atajos, ¿no? Un camino más corto, más accesible. Pero quiero recordarte y que quiero recordar a mí que Jesús no es un atajo, Jesús es el camino, Amén. Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y que Él pueda en nuestras vidas encontrar ese querer cuidar y proteger a otros en oración y consejo. Y de esa forma nos fortalecemos unos a otros. Que el Señor también fortalezca nuestras vidas en este año, que podamos fortalecernos unos con otros. Y el versículo 5 y 6 dice del Salmo 23: adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y esto habla de que Él nos establece en su casa. Que cuando nosotros podemos recibir su perfeccionamiento, su firmeza, su fortaleza, y nos establece en su casa, podemos desarrollar y hacer que la iglesia avance. Que nuestras vidas también podamos ser esas personas que proveen, que reconfortan, que guían, que dirigen, que cuidan, que protegen y que acompañan. Los invito, hermanos, que de la oración se quieren pasar. Me gustaría que podamos tener un tiempo para meditar esto. Pero hoy quiero que en esa meditación, si podés tener ahí tu celular o la agenda o la lapicera, porque te invito a que podamos aplicar esto ahora. Ahora obedecer, poner la fe en acción. Y quería preguntarte, ¿por quién vas a orar esta semana? ¿Por quién vas a derramar esas lágrimas? Que puedas escribirlo ahí en tu celular o en la agenda, o en tu mente, registrarlo. ¿Por quién vas a orar? ¿Quiénes son aquellas personas que están a tu alrededor que necesitan recibir salvación? Que lo puedas registrar, que lo puedas anotar en un papel, lo pegues en la ladera y ores todos los días.
No pare de hacerlo hasta que encuentren salvación. Derramemos lágrimas, que nos encontremos con la compasión de Cristo. Ese es nuestro llamado, que podamos sentir como Él siente y ver como Él ve. ¿Cómo voy a acompañar a las personas? ¿Cómo voy a acompañar a esa persona o esas personas que recibieron su palabra, pero que necesitan transitar este camino de fe? ¿Qué le voy a escribir en la semana? No sé qué decir, por ahí no conozco mucho de la Biblia, hace poco que estoy, o no sé qué decirle, si es de mí o no. Que puedas poner en oración, decirle: Espíritu Santo, guíame. Guíame qué palabra poder compartir, qué momento callar, qué momento hablar, cuándo abrazar, cuándo no. Dame esa palabra justa, que llegue en ese momento oportuno. Esa palabra que va profundo en las vidas, que va hasta los tuétanos, hasta la médula, que cambia y transforma. Espíritu Santo, guíame. Que esta oración pueda brotar en esta semana. ¿A quién debo visitar? Te invito a que ores ahí, le pidas al Espíritu Santo, aún en las noches, mostrarme por quién orar. Por ahí no conozco a personas, pero te pido, Espíritu Santo, que nos muestres a la noche a quién hablar, a quién predicar. Señor, muéstranos a través de sueños y de visiones. Tu Espíritu Santo sigue moviéndose en este lugar. Derrama el discernimiento espiritual a tu iglesia para poder tener una dirección clara, que nuestras oraciones sean efectivas, alineadas al Padre. ¿Qué acción voy a llevar a cabo esta semana? Hay anotarlo o pensarlo. Voy a compartir un video, una canción en el grupo de WhatsApp, a un contacto. Voy a acompañar a alguien en la iglesia y pasar a buscarlo. Voy a tener un encuentro especial con propósito, regalar una Biblia, un material de lectura que sea de edificación para el desarrollo espiritual. Que podamos pensar en este tiempo, mientras la música está suave, que podamos orar por esa persona o esas personas, que pide el Espíritu Santo: guíanos. Para siempre.